Un día por la mañana al salir de casa, con los pensamientos enfocados en las tareas del día, la imagen clara de un tramo de carretera que transito todos los días llenó mi campo visual, junto con la sensación de peligro inminente. Me detuve momentáneamente a contemplar la visión y contemplaba que si solo fue un pensamiento pasajero o una clara advertencia a mi conciencia objetiva. Estimados hermanos, hoy hablaremos acerca del Templo de Salomón como símbolo iniciático. La meditación en el Templo de Salomón es un proceso simbólico que busca la introspección y el crecimiento espiritual del masón. El templo se divide en tres estancias: el atrio, el lugar santo y el sanctum sanctorum. Estos lugares se corresponden con los tres grados masónicos: aprendiz, compañero y maestro. Cada grado representa una etapa en el camino de la interiorización y autoconocimiento del masón, siendo el sanctum sanctorum la cámara más sagrada y el estado más elevado al cual un masón puede aspirar. Durante mis contemplaciones, me pregunté muchas veces, ¿qué relación tiene este templo de Salomón con el desarrollo espiritual del masón? Con este objetivo, observaremos este proceso desde un punto neurológico. Con este propósito usaremos un esquema de referencia, una vieja y controversial teoría que ha sido punto de debate entre expertos en neurología, pero nos ayuda a comprender los procesos neurales y fisiológicos, como también nos ayuda a observar el cerebro desde el punto de vista evolutivo y en contraste con otras especies de animales. El Dr. Paul MacLean fue un neurocientífico de la Universidad de Yale. Hace unas décadas, él postulaba una teoría que hasta hoy ha sido muy debatida y no muy bien aceptada en el campo de la neurología, pero considero que es relevante para explicar el punto que quiero hacer. El Dr. MacLean dividió el cerebro humano en tres niveles evolutivos que coexisten y cooperan. Lo que él llamó el cerebro instintivo, lo llamó el cerebro reptiliano también, controla las funciones básicas de supervivencia como la respiración, el ritmo cardíaco y los reflejos. El sistema límbico, que es el sistema emocional, regula las emociones, la memoria y los vínculos afectivos. Y el neocórtex, la parte racional, que se encarga del pensamiento abstracto, la lógica y el lenguaje y la conciencia. En caso del instinto y desde el punto de vista evolucionario, de acuerdo al Dr. MacLean, el tronco encefálico y cerebelo, que en su conjunto conforman lo que él llamó el cerebro reptil por su función básica de evolución, podría tener responsabilidad con los procesos de intuición. Este conjunto se encarga de funciones fisiológicas básicas que muchos seres vivos comparten, como son la supervivencia, regulación de funciones corpóreas e instintos primarios como la autopreservación. Reflexionemos entonces en cómo este proceso puede automatizarse a modo que surja la conciencia objetiva de manera autónoma. Si sabemos que el cerebro no evolucionado o primitivo de una persona tiende a reaccionar de manera instintiva o emocional, enfatizando las funciones primarias de instinto y supervivencia, ¿qué sucede cuando aplicamos el silencio mental sobre los procesos neurales de esta parte del cerebro? Con este proceso de silencio, se calman las respuestas instintivas e irracionales y se permite que el neocórtex, que es la parte más evolucionada del cerebro en términos de evolución como lo veía el Dr. MacLean, en términos de pensamiento racional y creatividad, canalicen estos impulsos primitivos en razonamientos estructurados que el masón podría llamar como intuición. Si se profundiza en este mecanismo, añadiéndole el despojo de los metales, que solo son las influencias externas, podríamos aquietar el cerebro y el tronco encefálico, de modo que estas manifestaciones sean traducidas por la mente del masón como los atributos del ojo de masón que todos conocemos. Pero sigamos contemplando las posibilidades, estimados hermanos.
El recorrido simbólico por las tres estancias del Templo de Salomón podrían interpretarse como un viaje ascendente a través de los tres niveles del cerebro. La teoría del cerebro triuno de MacLean divide el cerebro en estas tres capas evolutivas, como es el cerebro básico que muchos animales comparten, como los reptiles, el cerebro límbico de los mamíferos y la parte del neocórtex que los mamíferos más avanzados, como el ser humano, tienen. El templo no es solo un edificio físico, sino una representación del universo y del corazón humano. En textos como el manuscrito de Edimburgo de 1696 y la masonería diseccionada en 1730, se describe este templo como un espacio sin límites, lo que lo convierte en una metáfora del infinito y del alma. Sin embargo, hay otras teorías modernas que divergen de la visión que tenía el Dr. MacLean y su esquema del cerebro evolutivo. Hay un artículo de Fronteras en Psiquiatría que argumenta que esta visión es demasiado simplista, la que tenía el Dr. MacLean. Es simplista porque solamente no refleja la interconexión real entre emoción, cognición y percepción. Este artículo también argumenta que si bien las partes del cerebro triuno existen, no son independientes, sino relacionadas y partes de un sistema. Cabe señalar que este se denomina cerebro adaptativo y no cerebro triuno, como argumentan estos psiquiatras, y el uso es codependiente de las partes del cerebro. El artículo nos dice también: no existen circuitos puramente emocionales ni puramente cognitivos. El cerebro funciona como una red interdependiente que responde adaptativamente a las necesidades del entorno. Contemplemos ahora lo siguiente entonces: el templo como espacio simbólico universal y como reflejo de la fisiología del masón. Usando cualquiera de las dos teorías anteriores, podemos observar que las partes del cerebro usadas durante los procesos meditativos y cognitivos nos revelan en cierto modo los mecanismos de los procesos de evolución del masón a su paso por las diversas cámaras del templo. Podríamos esquematizar estas estancias del templo con niveles cerebrales, funciones adaptativas, funciones simbólicas y el estado espiritual. Por ejemplo, en la estancia del templo del atrio donde radica el aprendiz, el nivel del cerebro sería el nivel básico donde reina el tronco encefálico y el cerebelo por los impulsos básicos que tiene la persona porque está acostumbrada en el mundo profano a responder de esta manera, y ahí inicia su camino espiritual. La función adaptativa sería la regulación corporal y sensorial, la interocepción. Y el estado espiritual sería un desarrollo de la calma física, preparación para el viaje interior. En la siguiente estancia del templo, que sería el lugar santo donde radica el compañero, el nivel cerebral que estaría más activo sería el sistema límbico, donde la función adaptativa sería el proceso emocional y social. La función simbólica sería el trabajo emocional, purificación del corazón y el comienzo del despertar de la sensibilidad espiritual. El estado espiritual del compañero sería entonces esta purificación de corazón y una maestría, una apertura a la sensibilidad espiritual. En la siguiente estancia del templo, que sería el Sancta Sanctorum, donde el maestro radica, el nivel del cerebro que sería más activo sería el neocórtex o la conciencia superior. La función adaptativa sería la integración de emoción, cognición y percepción, con una función simbólica de silencio mental, contemplación y acceso a la divinidad interior. El estado espiritual sería el silencio mental, la visión divina y la unión con lo divino. Usando este modelo, vemos que el cerebro responde a desafíos de la meditación mediante predicción adaptativa, utilizando señales internas, interocepción, y externas, exterocepción. Esto se alinea con la práctica meditativa como encuadrar la meditación.
La interocepción es la atención al cuerpo y la respiración, como se podría decir que el aprendiz aprende a utilizar durante su estancia en el atrio. La regulación emocional, el desapego del ego y la purificación del corazón corresponderían al lugar santo, y el silencio mental sería la trascendencia del pensamiento discursivo que el maestro utiliza en el Sancta Sanctorum. En este sentido, la masonería nos propone una travesía simbólica desde el estado primitivo del ser humano, representado por este cerebro básico, lo que el Dr. MacLean llamaba como cerebro reptiliano, hacia un estado de iluminación y comprensión espiritual, similar al ascenso por la escalera hacia el Sanctum Sanctorum del Templo de Salomón. No olvidemos que entre estas dos etapas está el lugar santo, donde el compañero tiene una transformación emocional y de purificación, donde se despierta su sensibilidad espiritual. ¿Cómo podríamos optimizar este proceso de transformación? Pasar de ese estado denso de la materia a la unicidad con la divinidad. Exploremos la meditación como mecanismo de integración de estas tres partes del cerebro. ¿Qué significancia tendría entonces la meditación como un proceso de vaciamiento interior y silencio mental? Desde la teoría del cerebro triuno podríamos contemplar lo siguiente. Primero, que se aquiete al cerebro y sus funciones básicas. Se busca la calma física, la postura y la respiración. Luego se pacifica el sistema límbico, donde se trascienden las emociones, se purifica el corazón, como se menciona en el manuscrito Essex. Finalmente, se silencia el neocórtex, se abandona el pensamiento discursivo y se entra en la nube del no saber, como decía Dionisio Areopagita, permitiendo la experiencia directa de lo divino. El silencio representa la introspección, el control sobre sí mismo y la reverencia por el conocimiento. El silencio es necesario para hacernos merecedores de alcanzar un estado de comunión con lo sagrado. Sin este silencio mental, es difícil llegar a la presencia de la divinidad. Estimados hermanos, tenemos la necesidad de desalojar los pensamientos del templo o el vaciamiento del yo y la desactivación del ego, de pensamientos, especialmente del pensamiento de yo. Esto puede entenderse como una desactivación del neocórtex egocéntrico, que constantemente genera narrativas sobre el yo y el mundo. El silencio mental descrito por Eckhart y Molinos implica una suspensión de la actividad cortical habitual. Esto permite que emerjan estados de conciencia más profundos, posiblemente relacionados con la coherencia entre las tres partes del cerebro. Pero volvamos por un momento a la intuición que tuve ese día y que me forzó a detenerme de lleno a contemplar ese instinto de peligro inminente. Mientras manejaba, llegué a un tramo de carretera que apareció en mi visión. Al observar en físico esta imagen física, recordé la imagen mental. Instintivamente miré hacia mi izquierda mientras conducía mi vehículo. Observé un vehículo deportivo de color negro que viajaba a alta velocidad. Con una calma y casi en cámara lenta, comprendí que el vehículo cruzaría indiscriminadamente 4 líneas de tráfico, incluyendo mi propia línea a solo unos metros de mí. Antes de que el vehículo iniciara la maniobra, instintivamente y con calma, frené mientras observaba el vehículo. Mi acción permitió que el conductor imprudente tuviera espacio necesario frente a mi vehículo para pasar sin golpearme. Seguí observando cómo el tipo cruzó todas las líneas y salió de la autopista por una salida. Este instinto o premonición fue producto de lo que llamaba el Dr. MacLean el cerebro reptiliano, compuesto por el cerebelo y tronco encefálico, en conjunción con el sistema límbico y el neurocórtex, o fue más bien la respuesta de un sistema interdependiente cerebral que causó una respuesta mecánica con el motivo de autopreservar la vida. O deberíamos verlo como masones y deducir que mis acciones fueron el resultado del refinamiento de los procesos derivados del silencio mental, el despojo de los metales y el acceso a la divinidad interior.
Estas conjeturas me inclinan a contemplar que las facultades despertadas por las prácticas masónicas son solo traducciones del neocórtex, la parte más evolucionada del cerebro humano. Esta traducción, así como un ordenador optimiza los procesos de un programa, así el neocórtex optimiza los procesos del cerebelo, tronco encefálico y sistema límbico, a modo que los procesos primarios de un humano puedan ser traducidos como las habilidades del ojo del masón. Estos procesos refinados podrían ser la interpretación que mi conciencia objetiva usó para mandarme una imagen mental de un espacio geográfico y un evento en el mundo que existía solo en el futuro, y permitirme anticipar exactamente lo que otro ser humano haría a modo de que no me afectara. ¿Y ustedes qué opinan, estimados hermanos?